Buenos días, tardes o noches para quienes nos escuchan. Bienvenidos a este espacio brindado por la Escuela de Psicología de la UPTC. Mi nombre es Gabriela, estudiante de séptimo semestre, y junto con Fiorella compartiremos este espacio con ustedes para hablar de un tema realmente importante, la trata de personas. Pero antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a Fiorella. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Yo soy Fiorella, estudiante también de séptimo semestre de Psicología. Así como lo decía Gaby, hoy queremos tratar un tema de mucha importancia, pero del que más bien poco se habla. La idea es que conozcamos sobre la trata de personas y que no seamos ajenos a la problemática. Así es, como bien lo mencionas, es una problemática a nivel mundial de la que poco se habla, poco se conoce. Y lo que se escucha al respecto son casos que vemos en otros países al otro lado del mundo y que ignoramos la cercanía que puede tener a nosotros. Bienvenidos a este capítulo. Para empezar, es importante entender a qué se refiere el término trata de personas. ¿Quieres contarnos? Bueno, cuando se habla de trata de personas, hablamos del movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental y reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos y cualquier forma de esclavitud moderna, y que por lo tanto constituye un delito. Digamos que la historia de este delito es bastante amplia. De hecho, se remonta a la comercialización de mujeres africanas e indígenas como mano de obra, servidumbre y como objetos de satisfacción sexual. Posteriormente, luego de las guerras mundiales, surge el término de trata de blancas, ya que mujeres blancas eran captadas y llevadas a otros países y a otros continentes, vendiéndolas como concubinas o servidoras sexuales en redes de prostitución. Aquí me parece muy importante resaltar que el término de trata de blancas ya no se usa precisamente porque este delito creció con el paso del tiempo y actualmente genera ganancias millonarias, tristemente al haber una gran demanda, y los tratantes pues comenzaron a comercializar no solo con mujeres blancas, sino cualquier mujer, niña, niño y adolescente, pues para cubrir dicha demanda. Precisamente se descartó este término al no visibilizar el problema que genera este delito y fue reemplazado por trata de personas con fines de explotación sexual o bien laboral. Tú mencionabas que es un delito y yo quiero complementar diciendo que es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos de la persona, atenta contra su libertad y su dignidad, y tristemente no es algo de lo que se hable con frecuencia. Gaby, es que esta es una problemática mundial. Esto es algo que pasa alrededor de todo el mundo y que tristemente no se habla. Ahora, la importancia de hablar del tema no es solo conocer, no solo saber qué es y ya. Realmente el conocimiento cumple un papel fundamental en la prevención en este y en cualquier otro caso de delitos o vulneración de derechos. La desinformación hace que la gente confíe a ciegas y que por medio de engaños sigan a estas trampas. Así que me parece oportuno abarcar la mayor cantidad de información posible que sea de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Mira, si nos ponemos a relatar la cantidad de casos de trata de personas a lo largo del mundo no acabaríamos, pero solo por mencionar algunos tenemos el caso de Norma Batidas, una mexicana de bajos recursos que soñaba con ser modelo, a la que le prometieron una carrera en Japón y que con solo 19 años fue llevada al otro lado del mundo y pasó a ser propiedad de un bar y fue sometida a la prostitución. Aquí en Colombia tenemos el caso de Amalia. Su madre fue engañada por un alcalde militar, que le dijo que su hija estaría con una familia de recursos económicos más altos que cubrirían sus estudios, la alimentarían y le brindarían comodidades. Sin embargo, una vez estando en Bogotá, fue llevada a una casa donde con solo 4 años la obligaban a cocinar, lavar, planchar, sometiéndole a la tortura y al abuso sexual por parte de otros miembros de la familia hasta sus 16 años. También conocemos la historia de Samira, una joven de Marruecos procedente de una familia de pocos recursos. Una amiga de sus padres se ofreció a llevarla a España cuando ésta tenía 14 años con la promesa de tratarla como a una hija. Sin embargo, cuando llegaron fue obligada a cuidar a los niños, realizar tareas de limpieza y ayudar en la cocina todos los días. Era maltratada verbal y físicamente. Dejó de ir al colegio y tras cumplir 18 años, escuchó a quienes la retenían hablar sobre un matrimonio arreglado con un marroquí que vivía en Francia.
Un día se llenó de valor, logró escapar y buscó ayuda. También conocemos el caso de Valentina, una joven búlgara huérfana que vivió en un orfanato hasta cumplir los 18 años. Cuando salió de allí, conoció a un joven que la convenció de vivir en España para tener una vida mejor. Al llegar, su supuesto novio se fue del apartamento y 2 hombres la capturaron, diciendo que ellos costearon el viaje y que por lo tanto tenía una deuda. Para saldarla tenía que salir a robar tiendas de ropa, consiguiendo mercancía que luego sería revendida. La joven no hablaba español, no conocía sus derechos ni a quién pedir ayuda. Fue capturada en España y expulsada del país. Nunca se le reconoció como una víctima. Ya alejados de nuestro contexto, encontramos el caso de Chantal. Ella de niña se quedó huérfana tanto de padre como de madre, por lo cual quedó a cargo de una tía, la cual la trataba muy mal y la quería casar con un hombre que era mucho mayor pero que tenía mucho dinero. Ella se negó a acceder al matrimonio y por lo tanto su tía empezó a agredirla físicamente constantemente y a presionarla para que se casara. Ella logró huir a una casa de una amiga y esta le recomendó que huyera al extranjero, ya que su tía conocía dónde vivía y había muchas posibilidades de que la encontraran. A través de un amigo conoció a varios hombres que le prometieron ayuda y le dijeron que en Europa tendría una vida mejor. Le organizaron el viaje y antes de partir le realizaron un rito vudú para que se comprometiera a pagarles la deuda contraída por el viaje a Europa. Realizó con ellos el viaje desde Nigeria a Marruecos y durante el viaje sufrió violencia tanto física como sexual. Desde Marruecos, tras pasar un mes, escondida con personas en un bosque, la trasladaron hasta España en una embarcación. Al llegar a España la llevaron a Madrid y bajo el control y presión de los hombres que la habían traído, solicitó protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio, contando una historia que la red le indicó. Ella fue obligada a ejercer la prostitución en un polígono industrial para saldar la deuda que le exigían. También hay quienes se aprovechan de decenas de niños, miembros de comunidades étnicas, ancianos y personas en condición de discapacidad. Ellos deben soportar horas sin alimento, agua o en muchas ocasiones sin zapatos en las esquinas y semáforos, mientras piden dinero a los transeúntes y conductores. El Zarco es el hombre que ubicaba a Mariana, de 12 años, en las vías. Fue atropellada por un motociclista borracho que no se detuvo a auxiliarla, y una lesión visible en su rodilla se convirtió en el instrumento para generar pena y conseguir dinero. El Zarco conserva la mayor parte de las ganancias y entrega el sobrante a los padres de la niña, quienes lastimosamente estaban de acuerdo. Es el caso también de Daniel, utilizado para la mendicidad debido a una limitación cognitiva que no le permite comunicarse ni moverse bien. En sus piernas ubican galletas y dulces que ofrece a las personas en la calle que suelen compadecerse y pagar más de lo esperado. Daniel ya es mayor de edad, sin embargo su familia lo somete a este delito guardando gran parte del dinero. Y podríamos seguir contando historias de personas engañadas y vulneradas. La gente en su mayoría piensa que cuando hablamos de trata de personas se relaciona únicamente con explotación sexual. Sin embargo, hay muchos propósitos. En primer lugar, efectivamente hablamos de la explotación sexual como la prostitución, la pornografía y el turismo sexual. Por otro lado está la explotación laboral, con actividades como las ventas callejeras, el servicio doméstico, la minería o la construcción. También está lo relacionado con el establecimiento de relaciones filiales, como el matrimonio servil o las adopciones irregulares. Lo relacionado con la comisión de delitos, como lo es el transporte de la droga y robos. Los fines relacionados con la comercialización de órganos y tejidos y también relacionados con el conflicto armado, en donde se ve todo lo de informantes, combatientes, servicios domésticos y sexuales. Y tristemente las víctimas en la mayoría de casos son víctimas de 2 o más tipos de explotación simultáneamente. En la mayoría la violencia sexual pues está presente. Si llevamos esta problemática a las cifras, en Colombia desde el 2013 al 2019 se registró un aumento del 82% de casos para un total de 615 casos reportados durante este tiempo. En el 2019 se registraron 113 casos, de los cuales 75 fueron con finalidad de explotación sexual y 363 durante los últimos 7 años. El 67% de los casos, solo en el 2019, fueron jóvenes de 18 a 30 años, seguido de 14 casos que involucraban niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, por cada hombre que fue víctima de la trata de personas, hubo 7 mujeres objeto de este delito. Otro dato de interés es el hecho de que desde el 2013 se han registrado un total de 49 casos de ciudadanos provenientes del extranjero para ser víctimas de este delito.
y los países registrados como mayores receptores de víctimas de trata enviados desde Colombia son España, Corea del Sur, México y China. Si te das cuenta, no son números súper grandes y tristemente por eso poco se habla de este tema, pero no deja de ser alarmante, teniendo en cuenta la posibilidad de un subregistro. Ya que estamos hablando del contexto nacional, me gustaría mencionar los factores asociados al delito. En primer lugar está la pobreza, y es que un total de 17 millones de colombianos, es decir, el 44% de los habitantes, viven en situación de pobreza, y de estos 17 millones, 6 millones viven en estado de indigencia. Aquí te voy a interrumpir para decir que es precisamente esa condición de pobreza y por ende la necesidad la que hace que muchas personas caigan en engaños de trabajo, ya sea en el país o en el extranjero. Sí, tienes toda la razón. Adicional a eso, Colombia es un país marcado por el conflicto interno armado y por ende la violación de derechos, lo que ha contribuido a que como colombianos eliminemos los límites. La violencia ha convertido casi cualquier cosa en legítima y válida para conseguir dinero, tierra, sobrevivir o ejercer poder, en especial bajo el contexto de la guerra, que de alguna forma y como mencionaba anteriormente, todo es válido. Y como consecuencia está el desplazamiento forzado, siendo una de las más graves y devastadoras manifestaciones del conflicto armado, y las personas que se ven obligadas a abandonar sus territorios o a reubicarse en zonas marginales se ponen en una situación de pobreza, exclusión social y marginalidad, y esto aumenta su vulnerabilidad y riesgo. Definitivamente yo sé que hay otros factores de vulnerabilidad, pero creo que estos tres son los que enmarcan de mejor manera y de manera general la problemática nacional. Y es que si nos fijamos es como un proceso cíclico. El conflicto armado obliga a las personas a irse de sus tierras, a dejar lo que conocen y lo que saben para llegar a ciudades donde no tienen las mismas posibilidades y tienen que ubicarse en zonas marginales con un índice de pobreza increíble y enfrentarse a nuevas situaciones de vida. Y es que muchas veces es esa necesidad de subsistencia la que lleva a caer en engaños que para la mayoría pueden ser muy evidentes. Pero pues cuando la necesidad está, digamos que podría decirse que cualquier oportunidad que se les dé es bienvenida y eso lleva a que caigan en engaños. Como bien lo dijimos, las personas son víctimas de la trata de personas por caer en engaños. Por lo tanto, hay que estar alertas frente a las promesas de un trabajo en otro país en donde todos los gastos serán cubiertos, adquiriendo una deuda con los tratantes. Promesas de un empleo bien remunerado y que cambiará la vida en poco tiempo. Enamoramiento o propuesta de matrimonio a la víctima por parte de una persona que en realidad casi no conoce. Ofertas de trabajo donde se solicita como requisito fotografías de la víctima en diferente vestuario, a cuerpo completo, etc. Citas en lugares privados solicitando que no se brinde información a nadie de hacia dónde se dirige o con quién se reúne, o propuestas que harán realidad sus sueños. Para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes es necesario que los padres de familia se empoderen en línea, cerrando la brecha digital con los hijos, pues Internet es el medio para contactarlos. Deben conocer las configuraciones de seguridad que existen en todas las redes sociales para impedir que la persona menor de edad deje en público toda su información. También es necesario manejar la dinámica de los juegos en línea y un diálogo abierto y una relación de confianza para conversar sobre la actividad online, explorando Internet con los hijos y hablando tanto de los beneficios como de los riesgos. Y esto del cuidado en Internet no solo aplica para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, sino para cuidarnos nosotros como adultos y ser responsables. Yo creo que la conciencia entre la ciudadanía es poderosa para prevenir este delito, sensibilizando a las poblaciones vulnerables de manera especial. Por eso invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que no duden en compartir este podcast, para que nos cuidemos y cuidemos a quienes nos rodean. Por último, ESES Cuenta es una campaña del Gobierno Nacional de Colombia con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Bienestar Familiar, la UNICEF y otras organizaciones para la lucha contra la trata de personas. Si estás en Colombia y conoces algún caso o eres víctima de este delito, no dudes llamar y denunciar a la línea 122 o a la línea gratuita nacional 018 052 2020. Cuidarnos es responsabilidad de todos, así que hagan llegar esta información a todos sus familiares y amigos. De esta forma hemos llegado al final de este capítulo.
Muchas gracias a todos por acompañarnos y de todo corazón esperamos que esta información sea muy útil para todos. Damos muchas gracias nuevamente a la UPTC y al CEAPSI por brindarnos este espacio. Hasta una próxima oportunidad.